Buenas. Hay un detalle que siempre tengo muy presente a la hora de analizar, valorar o debatir acerca de un videojuego. Los gráficos, el detalle visual no te convierte en un mejor videojuego. Por supuesto, suma. Hay que tener cuidados los títulos. Pero el caso es que siempre digo que lo que te puede llegar a convertir en un mejor videojuego, lo que realmente te suma puntos, es un buen acabado artístico. Un acabado artístico no necesariamente tiene que ir acompañado de que tu personaje se vea lo más realista posible o que incluso confundas el entorno y el ambiente con la misma vida real. Eso es lo que hace que ciertos videojuegos independientes, aunque no tengan prácticamente nivel de detalle, como están bien cuidados, acaban luciendo de una manera muy vistosa. Acaban siendo videojuegos muy entrañables en ese sentido, acabamos incluso valorándolos por encima de la industria de alto presupuesto. Sin embargo, en esa industria de alto presupuesto tenemos este caso. Ghost of Tsushima, un título que tenéis analizado en el canal, un título que como tal, si os ponéis a analizar su apartado gráfico, hay que decir que es un muy buen videojuego, es muy buen videojuego en ese sentido, pero sin embargo, si vamos más allá, nos encontramos que es un título que tampoco es precisamente el mayor ejemplo visual del mundo, me refiero. Las texturas del videojuego, de hecho, son lo que permiten que puedas hacer viajes rápidos instantáneos, es decir, es un videojuego que utiliza muy pocos polígonos. Por ello, muchas veces podréis observar que las rocas, la orografía o incluso los personajes secundarios tampoco son el máximo ejemplo que te puedes encontrar en esta industria. Pero ¿sabéis qué es lo que tiene Ghost of Tsushima? Un entorno visual altamente cuidado, un entorno visual que hace que tengas ganas de sacar una foto a todos y cada uno de los escenarios que ves. Hoy vamos a hablar de una nueva entrega de esta franquicia, The Ghost of Yotei, un título del cual, por cierto, tranquilidad, no voy a hacer ninguna clase de revelación acerca de la historia o de lo que sucede en un momento dado más allá de detalles que ya se conocen. Pues a este videojuego le pasa un poco igual. Es un título que, si te pones a observarlo con detenimiento y haces como muchos están haciendo en las redes sociales de ponerle la lupa, de empezar a observar que si el detalle de una roca es muy pobre, de que si el detalle del agua tampoco es lo más grande del mundo, pues obviamente no es el videojuego que esté por encima o digamos te pueda mostrar ese salto generacional del que tanto se ha estado hablando. No es el clásico videojuego que pongas como un máximo exponente de gráficos en sí. Pero a continuación os voy a pasar unas cuantas imágenes en pantalla y quiero que juzguen por sí mismos todo lo que acabo de decir. ¿Entendéis ahora a lo que me refiero? He pasado una serie de capturas que he sacado yo personalmente del videojuego, donde he tirado fácilmente como unas 200, no os exagero para nada. Es un videojuego que te invita mucho a estar pues observando los entornos y sacar muchísimas imágenes. A lo que voy es que, más allá de quizá la protagonista en sí misma, la cual si pones por ejemplo el modo fotografía puedes observar que tiene mucho nivel de detalle en la ropa, en las armas, todo eso pues tiene un nivel de detalle muy alto. Pero luego te vas a los personajes secundarios, te vas como digo a mirar el detalle de las rocas y otras tonterías y quizá pues ahí no es un videojuego que destaque especialmente, pero es que se ve precioso. Es un videojuego, como digo, bien cuidado a nivel de flora, de fauna. Miras todo el entorno, ves esa iluminación dinámica, ves ese ambiente moviéndose en todo momento y es que es un videojuego que da gusto mirar porque está
bien cuidado. Hace unos días, de hecho, se comentaba precisamente a modo de noticia que Ghost of Yotei era un videojuego que tenía el mismo presupuesto que el primer videojuego, unos 60 millones de dólares. Eso, pues para cualquiera de nosotros seguramente sea mucho dinero. Para la industria de alto presupuesto, pues empieza a ser una cifra poco frecuente. Generalmente los grandes videojuegos con gran potencial gráfico se disparan hasta los 100 millones. ¿Saben ustedes qué es lo que pasa? Que a veces no es tanto lo que cueste desarrollar un videojuego, es cómo lo cuidas, es cómo lo tratas, es el cariño que le acabas dando. Porque este videojuego, este Ghost of Yotei, al fin y al cabo, nos presenta una propuesta que ya conocemos de otros muchos videojuegos. Nos presenta una propuesta de gran mundo abierto, aunque en este caso con un pequeño matiz. No es una grandísima explanada conjunta, sino que son como diferentes secciones que están conectadas entre ellas, secciones que están diferenciadas por su clima, una es más invernal, otra es más otoñal, otra es más primaveral, tiene como digamos esos rangos diferenciadores entre cada uno de los lugares, pero como digo, al fin y al cabo el escenario consigue ser un todo, consigue ser una unidad. Y todo pues con un nivel de cuidado muy alto. En este caso, comparado con Ghost of Tsushima, he podido observar mucho más ambiente, en el sentido de que te encuentras más eventos aleatorios, los cuales por cierto a su vez están más cuidados, es menos mecánico en ese sentido. Y por lo demás, más de uno se estará preguntando lo siguiente: ¿qué tal funciona el videojuego en todo lo demás? Es un hecho que a Ghost of Tsushima y también a este Ghost of Yotei siempre se les ha comparado con videojuegos del estilo Assassin's Creed. Y a ver, no vamos aquí a descubrir ahora el Mediterráneo, ¿verdad? Claramente que son videojuegos que tienen una estructura y una base relativamente parecida, o básicamente lo mismo, ¿no? Clásico mundo abierto, lleno de un montón de eventos aleatorios que te puedes encontrar por el camino, campamentos de bandidos situados establecidos en unos puntos determinados y obviamente una progresión de historia que depende de que realices cierto tipo de misiones o de que las vayas activando en un determinado momento. Es decir, la base es esa. Pero luego hay una cosa que hizo muy grande a Ghost of Tsushima en ese sentido, y es que lo convierten en un videojuego de mundo abierto menos mecánico, en el sentido de que no es el clásico videojuego de mundo abierto donde tienes un punto gigante delante de tus narices diciéndote ve para allá, sino que lo hace a través del entorno, lo hace a través del ambiente, lo hace a través de, por ejemplo, el viento que va soplando en la dirección donde marcas tu objetivo, lo hace a través de animales que te vas encontrando por el camino y te llevan pues a lugares ocultos, lo hace en el caso de Ghost of Yotei, por ejemplo, a través de una serie de carteles de búsqueda, objetivos, cosas un poco de ese estilo que más o menos te dan cierto tipo de indicaciones, pero que lo convierten en algo mucho más naturalizado, lo convierten en un videojuego más inmersivo porque no tienes que estar pendiente de un punto que ya te está señalando un sitio, tienes que estar pendiente del entorno, tienes realmente que estar atento a la pantalla, y eso creo que añade un valor diferencial muy importante. En este Ghost of Yotei eso se ha profundizado todavía más. Hay ciertos detalles y ciertas cosas que están un poco menos mascadas, aunque mecánicamente funciona relativamente parecido a Tsushima. Ghost of Yotei, en donde sí que supera y por mucho a su predecesor también, es en la hora de construir las misiones principales y secundarias. Como tal, la base establecida, repito que es muy similar. De hecho, te vas a encontrar misiones que son pues del mismo estilo, como por ejemplo los santuarios, que tienes que recorrer un largo camino haciendo parkour y ese tipo de cosas, pero luego por lo demás hay que decir que las misiones secundarias se sienten más conexas con la trama principal. En Ghost of Tsushima pasaba muchas veces que hacías una misión secundaria que podría estar en cualquier otro videojuego, que no tenía nada que ver en realidad con lo que estabas haciendo, y a veces eso lo que hacía era sacarte mucho del videojuego, sacarte un poco de todo lo que estabas haciendo y al final te podías llegar a desconectar en un momento dado. En Ghost of Yotei
eso no pasa tanto, principalmente porque los personajes que te encuentras en esas misiones tienen mucho que ver con lo que está sucediendo en el entorno, con lo que está sucediendo en la trama principal incluso, y en todo momento van uniendo cabos, van uniendo hilos, y además los eventos aleatorios funcionan un poco mejor. Los encuentros con diferentes enemigos acaban pues muchas veces en un interrogatorio o cosas por el estilo que te aportan incluso más descubrimiento, más cosas que hay ocultas en el entorno. No necesariamente tienes que estar buscando un punto previamente activado en el mapa, no, sino que tienes que seguir un poco más en esa línea de misiones de mundo abierto. Y en general, como digo, pues algunas misiones secundarias también te aportan historias paralelas que de hecho son bastante más interesantes. El sistema de conocer personajes quizá no es lo más profundo del mundo, pero sin embargo funciona perfectamente y le da un salto de calidad ampliamente alto. Obviamente cae en muchos de los clichés que tienen los videojuegos de mundo abierto, misiones que quizás se repiten demasiadas veces a nivel mecánico y que incluso pueden llegar a tener o presentar situaciones muy similares. En cuanto a lo que son mecánicas de manejo y demás, pues hay que decir que Ghost of Yotei es muy divertido. Sigue un poco la línea y el patrón del videojuego anterior. Hay algunas mecánicas que son completamente nuevas simple y llanamente porque hay nuevos tipos de armas que no existían en ese otro videojuego, pero el manejo global sigue siendo parecido. Eso sí, algunos botones se diferencian un poco de cómo funcionaban en el anterior y creo que es para mejor. En algunas cosas es algo más intuitivo y algo más manejable, sobre todo a la hora de cambiar cierto tipo de armas, a la hora de agachar al personaje y ponerte en sigilo. Hay algunas cosas que varían en ese sentido para mejor. Pequeños detalles, pero como quien dice, si a ti te gustó el videojuego anterior, si a ti te gustó Ghost of Tsushima, te va a gustar Ghost of Yotei. No cabe ninguna otra posibilidad, porque el sistema de manejo, repito, no solamente es que corrige algunos problemas que podía tener el mapeado de botones, sino que es que además te implementan nuevas mecánicas que te aportan mayor variedad. Los combates siguen teniendo pues un poco ese rollo visceral donde tu protagonista en este caso puede desmembrar a todo lo que tiene por delante. También tiene esa mecánica en la que entras como en una especie de trance cuando haces una cadena de aniquilaciones, por así decirlo, y pues siembras el terror dentro de los enemigos, ya que tu personaje, al igual que en Ghost of Tsushima, se lo ve pues básicamente como una especie de fantasma, ¿no? Se lo ve como un ser sobrenatural y claro, pues eso les asusta, se caen al suelo y puedes aprovechar ese momento de incertidumbre para derrotar al que se ha caído o aprovechar que el resto está pues sin protegerse y sin hacer absolutamente nada. Eso a mí la verdad que me parece una completa y absoluta pasada, tanto a nivel visual como también a nivel mecánico, además que lo dicho, tiene cierta parte de exigencia porque no te pueden dar ningún golpe en ese proceso, si no, pues se pierde la parte del trance. Por ahí, el videojuego sigue manteniendo la esencia de lo que hizo el anterior. Donde también este videojuego brilla, al igual que lo hizo su entrega anterior, es en la calidad de vida del usuario. ¿A qué me refiero con la calidad de vida? Que el videojuego como tal no necesita saturarte la pantalla de cosas para que estés atento a lo que tienes que hacer en cada momento, pero sin embargo te lo hace todo de una manera muy cómoda. Desde los viajes rápidos, que son realmente rápidos, o sea, los tiempos de carga son básicamente de 1 o 2 segundos como mucho para plantarte en prácticamente cualquier sitio, y además te da la posibilidad de que tú, si por ejemplo quieres ir a una aldea a visitar al que te vende armas, pues el videojuego te da la posibilidad de sentarte directamente delante de esa persona que te vende pues las armas, las pues misiones de cacería y ese tipo de cosas que todos buscamos. En un momento determinado te plantas en un segundo, sin tener que estar dándote esos paseos largos e intentar recordar dónde estaba cada uno. Eso pues la verdad en cuanto a calidad de vida es una maldita pasada. Y por otra parte, hay que decir, la optimización del videojuego es muy buena. Yo la verdad que en todas las horas que he podido echar a este videojuego no he tenido ninguna clase de problema. Mayormente lo he jugado en modo rendimiento. He priorizado que la tasa de fotogramas por segundo sea lo más fluida posible. Y cabe decir que en ese modo la calidad visual casi no se pierde. El videojuego se sigue viendo espectacular y brillante. Pero luego si lo pones en modo calidad, sí que es cierto que la tasa de fotogramas se reduce hasta 30,
pero se queda ahí. No he visto básicamente problemas en ningún sentido. Todo ello suma un conjunto de cosas de un videojuego tratado con cariño, un videojuego que se ha tratado pues con cierta gracia y que por supuesto han optimizado hasta el último momento, teniendo en cuenta, repito, que no es de los videojuegos de más alto presupuesto de la compañía, y aún así pues el trabajo general ha sido pues magnífico. ¿Qué queréis que os diga? En todos los sentidos, ninguna clase de pega. Y alguno se preguntará: ¿la historia del videojuego está bien? Es interesante, porque sí, rinde bien, visualmente portentoso, la línea de misiones pues ha mejorado con respecto a la anterior, aunque sigue habiendo algunas cosas que se repiten y todo eso, pero todo bien, pero la gente quiere también escuchar una historia que sea interesante dentro del videojuego. Pues mirad, a mí con Ghost of Tsushima me sucedió una cosa: la historia nunca me importó un pimiento. A partir de la media hora yo la verdad que no quería saber absolutamente nada de nadie. Me daban igual los diálogos, me daba igual el protagonista, me daba igual todo lo que estaba pasando. Era un videojuego que jugaba en encefalograma plano, en el sentido de que no estaba pendiente de los diálogos ni ese tipo de cosas, porque no me llegaron a enganchar en ningún momento. Y en este videojuego sí. En este videojuego debo decir que aunque la historia es simple, está mejor construida porque está hecha en torno a unos personajes más carismáticos y mejor desarrollados. Y todo eso viene derivado justo de lo que he comentado antes: la construcción de misiones. Una serie de misiones secundarias que puedan ser mejores o peores, son conexas con la trama principal. Y con ello, ¿qué es lo que consigues? Que no desconectes de esos personajes, que realmente los tengas siempre presente y que de hecho a través de ciertas misiones secundarias incluso puedas saber más acerca de todos ellos. Todo ello suma al fin y al cabo un conjunto muy positivo para la trama. Además, que la protagonista cabe decir que tiene mucho más desarrollo. Vas conociendo progresivamente su historia, vas conociendo progresivamente todo por lo que ha pasado e incluso la acompañas en ese viaje de aprender a pelear, de aprender a luchar y de aprender a manejar esas técnicas que te van a permitir enfrentarte pues a los diferentes enemigos finales en un combate que, cabe decirlo, la exigencia dependerá del nivel de dificultad que elijas, porque ahí, digamos, te ponen acceso para prácticamente todo el mundo. Yo he de decir que aunque no suelo valorar los videojuegos a través de su historia, su narrativa, hay cosas en este videojuego que me han tocado un poco la patata, y son esos rollos que me recuerdan a las clásicas películas del salvaje oeste, esas películas donde se sucedían escenas muy determinadas que aquí también suceden, como por ejemplo esos duelos de miradas que había entre diferentes personajes que se ponían frente a frente en un momento de silencio donde apenas suenan unos pocos acordes que le daban tensión al asunto. Situaciones como esas hay muchas en este juego, y al fin y al cabo también responde a un poco lo que sucedía en ese tipo de películas, como por ejemplo esta que tengo entre mis manos, que es una de mis películas favoritas, Hasta que llegó su hora. La trama literalmente es lo mismo en este videojuego, es la clásica venganza de algo que te ha sucedido en tu infancia y luego al cabo del tiempo vuelves a perseguir a esa serie de villanos que aparecieron en tu vida, y eso es un poco tu motivación al fin y al cabo. Pero bueno, perdonadme este pequeño paréntesis emocional. En general creo que con este videojuego se ha hecho un muy buen trabajo, sobre todo porque tenía una papeleta muy difícil, y es el hándicap del videojuego continuista, ese videojuego que de base suena igual que el anterior pero mejorando determinadas cosas. Eso puede ser positivo o negativo. En esta comunidad de guerra de consola generalmente pues eso es de una manera muy selectiva. Zelda Tears of the Kingdom es continuista, y obviamente yo creo que aquí ninguno vamos a discutir que es una obra maestra y uno de los mejores juegos de la generación. Al menos yo no voy a discutir eso por el hecho de que tenga muchas cosas que ya estaban en el videojuego anterior. Lo interesante de estos videojuegos es que se progrese, que se siente que hay un salto. Y es cierto que Ghost of Yotei todavía adolece de algunos de los problemas que tienen los videojuegos de mundo abierto que se lanzan en estas fechas. Cosas demasiado añejas, cosas que, digamos, parecen demasiado encorsetadas en el pasado y una estructura de misiones que a veces te saca un poco de sitio. Pero bueno, y por cierto, para cerrar, jugado al videojuego con voces en japonés. Las voces en español, el doblaje es bueno, pero de verdad os lo digo, a veces la situación y la voz no casan para nada. Ahí puede perder un poco el videojuego. Ponerlo con voces en japonés, que gana muchísimo. Pero bueno, en resumidas cuentas, me está gustando mucho y me lo voy a intentar completar al 100%. Caja de comentarios para todo lo que serían vuestras opiniones, valoraciones y dudas. Y por supuesto, como siempre, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.